Hechos 15, 16, conocidísimo de todos. Vamos a leerlo como un punto de partida. Nuevo Testamento, Hechos y no palabras. Capítulo 15 es el concilio en Jerusalén. Ahí están los hombres de Dios tratando de explicar a la gente las cosas gloriosas del Mesías, del Evangelio, lo que traía. Y Pedro expresa algunas palabras maravillosas y dice en el verso 14 de Hechos 15: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Creo que es Jacob quien que habla. Y dice en el verso 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Oiga bien, el profeta que dijo esta frase que vamos a leer en el verso 15 es Amós, uno de los profetas conocidos como profetas menores. En el capítulo número 3, capítulo 9, verso 11, está esta declaración del profeta. Usted sabe que la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos queda constancia de todo asunto. Cuando el Señor repite más de 2 o a lo menos 2 veces la misma frase, quiere decir que es relevante. Préstele atención. Eso está en Amós 9:11, pero aquí el principio, verso 15: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este es un punto medular, importantísimo. De aquí se desprende la restauración de la adoración y la alabanza, porque el Señor reafirma que reedificaría o volvería a edificar. Hay otra versión que dice restauraría un tabernáculo, pero no el tabernáculo de reunión, la habitación temporal del desierto conocido como el tabernáculo de Moisés. Un tabernáculo lleno de ceremonias, rituales, mucha liturgia, muchos pasos protocolarios. No es eso. Dios dijo que reedificaría el tabernáculo caído de David. Si te pierdes esto, si no lo tomas, el resto vas a decir: ¿de dónde se lo sacó? Aquí está el fundamento primario. Todo va a tener una relación de la palabra, por supuesto, pero esto es clave para entender, porque ahora prestémosle atención. ¿Cuál es el interés de Dios para reedificar la tienda o tabernáculo caído de David? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Será que había que levantar tiendas y hacer todos un tabernáculo literal? Porque eso era un tabernáculo, una tienda, como una tienda de campaña para nosotros. ¿Qué era lo que implicaba el tabernáculo de David? ¿Por qué a Dios le llamó la atención? ¿Por qué impactó tanto el corazón de Dios que dijo: no voy a restaurar el tabernáculo de Moisés, voy a restaurar el tabernáculo caído de David? Porque el tabernáculo de Moisés se quedó con rituales, con ceremonias, con liturgias en algún lugar, pero el tabernáculo de David se llevó el arca del pacto. Y ya todos sabemos lo que representa el arca: la presencia, la prioridad, lo más relevante del lugar santísimo. Cuando tú te pierdes esto, amado, y te enfocas en otras cosas, cualquier otra cosa fuera de la presencia de Dios va a ser secundaria.
Yo siempre he dicho esto: lo relevante del evangelio no son los dones, no son los privilegios, ni siquiera los milagros ni ministerios. Lo relevante del evangelio es el autor del evangelio. Lo grande en el reino no es el palacio, es el rey que habita en él. Y cuando aprendemos a conocer la hermosura del rey, intimamos con él, nos enamoramos de su presencia, vamos por más. Lo que queremos es estar en su presencia para contemplar la hermosura. Ese fue uno de los grandes secretos de David. Ese fue uno de los grandes secretos de David, que llegó a tener la revelación del corazón del rey, de Dios. Ya llegó un momento que no buscaba lo que Dios tenía, no iba a pedir que le diera autoridad, ni riqueza, ni nada. Él solo quería el arca de su presencia. Cuando llegas a ese nivel, te tengo que decir que ya creciste, y bastante. Tenemos niveles. ¿Es malo pedir para algunas cosas de esta vida? No, pero es un nivel. ¿Es malo pedir que Dios me bendiga, que me aumente el salario, que me prospere, que ensanche mi territorio? No, Dios te da eso y más. Pero cuando vas creciendo, la luz de la aurora, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Así es la revelación. A medida de la relación que tienes con Dios, vas teniendo una revelación de su corazón. Entonces vas creciendo y sigues avanzando. Y entonces ya no lo buscas solamente porque tiene, porque da. Puedes pedir que te defienda, que te sane, sí, está bien. Pero a medida que te acercas, te vas dando cuenta que es tan grato estar en su presencia, que llegó un momento que te olvidaste de tus peticiones, y entonces vives la palabra: pon tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ya no te dio tiempo ni de balbucear tus peticiones, porque su hermosura te cautivó. La hermosura del rey fue tal que ya no hubo tiempo para ti, sino solo para él, para disfrutarlo, para contemplarlo. Pero como él te ama y te conoce, no va a responder las peticiones que salieron de tus labios, no hubo tiempo, pero sí va a responder las peticiones de tu corazón. Por eso deleites en el Señor, la delicia del Señor, en su presencia, hermano. Hay deleite, delicias a tu diestra, decía el salmista, para siempre. Es hermosa la heredad que me ha tocado. La porción de mi herencia es el Señor. Muchos buscan una herencia, hermano, temporal. Usted sabe, en el principio, a las tribus de Israel, a todas hemos estudiado, se les repartió herencia. Josué tuvo la consigna de distribuirles, hermano, la heredad a cada tribu de Israel. Y en el principio Dios dijo: le van a dar tribu a todas, excepto a una: los levitas. Los levitas, donde salían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo, dijo el Señor, yo seré su heredad. Yo seré la herencia de los sacerdotes. Aleluya. ¿Se imagina? Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Todo. Cualquier cosa de la tierra es secundaria, es pasajera, se puede corromper, es temporal, pero su presencia jamás. Su presencia es gloriosa, es eterna, es soberana, es excelsa, es admirable, llena de gracia, llena de poder, llena de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el gran secreto. Si yo solo dejara hoy un pensamiento, que no es mi intención, es dejarte muchos, explicarte de la importancia de la adoración, está fundamentado porque Dios estuvo complacido por lo que este personaje llamado David logró hacer. Este tipo, a mí algunas veces me da envidia santa. No hay envidia santa, pero digo, este fue conforme al corazón de Dios. Y no era un perfecto, hermano, cometía terribles errores y pecados, pero conocía el corazón de Dios.
Y ese tipo marcó tanto el corazón de Dios. Oiga lo relevante, tanto lo marcó que Dios dijo: ya se murió David, pero me impactó tanto lo que él hizo. Ese tabernáculo, esa pequeña tienda, no tenía lujos, pero tenía mi arca. Ahí estaba mi presencia representada. Ahí habían adoradores, ahí habían levitas, ahí habían cantores, ahí había gente consagrada. No una hora, no dos, 24/7. Continuamente puso adoradores frente al arca para que recordasen, confesasen, y lo hacen. Dios quedó impactado y dijo: Dios, voy a reedificar el tabernáculo. No sé si le conté en una ocasión que encontré una de las tantas connotaciones de la palabra tabernáculo, que se traduce dinastía o estirpe. La palabra tabernáculo se traduce también dinastía o estirpe. Entonces tiene sentido, porque no es que Dios iba a levantar la tienda, sino que iba a reedificar la dinastía, la estirpe caída de David. Por eso tiene sentido Juan 4. ¿Cuál es la insistencia del Padre? La petición. ¿Cuál es el deseo de Dios? Anda detrás de una estirpe. Son los verdaderos adoradores, porque tales adoradores busca el Padre que lo adoren. Hay una estirpe perdida, hay una estirpe extraviada o desenfocada. Quiera Dios que podamos ser nosotros de esa dinastía, de ese linaje particular de adoradores. ¿Cuántos quieren ser hallados por Dios? Vuélvete un amante de su presencia. No se concibe a un adorador desenfocarse de su presencia y enfocarse más quizás en las cosas de esta vida. Con todo respeto, no concibo yo a un adorador del altar, porque hay adoradores del altar y hay adoradores que no están en el altar, pero son adoradores, unos con instrumentos, otros sin instrumentos. Pero no concibo que un adorador del altar se enamore más, por ejemplo, de un shofar, para no agraviar a nadie, ¿verdad? Se enamore más del shofar y le dedique más tiempo al shofar y afinar bien mi shofar, que a estar deleitándome a aquel a quien le voy a sonar el shofar. ¿Alguien dice amén? Porque tengo que entender que cualquier instrumento, cualquier persona lo puede tocar, pero yo debo de ser el instrumento que toque el corazón de Dios. Mire, fue tan tremendo lo que hizo el impacto en el corazón de Dios este hombre llamado David, que el Señor le puso un sobrenombre. El Señor a veces pone sobrenombres. No vaya a tomar esta base bíblica para ponerlos, por favor, pero ahí le van unos cuantos ejemplos. Cuando Herodes preguntaba algo, le decía al Señor: díganle a esa zorra que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los mudos hablan. En otra ocasión llegaban los religiosos, los fariseos, y el Señor les decía, y ahí le secundó también Juan: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Está fuerte. Pues en el Antiguo Testamento el Señor le puso un sobrenombre a David. ¿Sabe cómo le llamó? El dulce cantor de Israel. ¿A cuánto le gustaría, aunque sea así, un sobrenombre, un apodo de Dios para usted? El dulce cantor del refugio, el dulce adorador. Y no tiene que ver esto con sonidos, con expresiones. Tiene que ver con vidas, diga conmigo, con la vida. Porque hay gente que puede cantar bien, sonar bien y vivir mal. Hay gente que puede tener armonías musicales, pero estar desentonado en la relación con Dios. Hay gente que puede tener extraordinarias coreografías y expresiones en la danza, en el baile, en el corro, pero estar desafinados en la expresión del corazón de Dios y para el corazón de Dios. ¿Alguien está entendiendo?
Entonces note por favor, Dios se buscó a un varón conforme a su corazón, el que iba a sustituir al primer rey de Israel, a Saúl, y lo llama dulce cantor de Israel. Préstele atención a esos términos. No llamó dulce a la voz de David, ha de haber sido dulce. No llamó dulce a los arpegios de su arpa, han de haber sido dulces y armoniosos, bien entonados. No llamó dulce a sus expresiones en la danza. A quien llamó dulce fue a la persona de David. Agárralo. Que tu vida sea tan dulce para Dios como lo es tu expresión. Tienes que aprender a hacer la dulzura para Dios. ¿Cuántos quieren endulzar al Señor? Que Él encuentre delicia en ti. Su Hijo, nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo, era tan dulce que cuando desciende allá en el Jordán, se oye la voz y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Te he enseñado los niveles: agradar y complacer. ¿Te recuerdas? Agradar es un buen nivel, la gran mayoría apunta a ese. Complacer es un plus, ese es premium, porque el que agrada muchas veces hace, pero lo hace a su estilo y a su manera, pero de todos modos lo hizo. El que complace no solo hace, sino lo hace de acuerdo al gusto predilecto, preferido de Dios. Lo hace conforme a su gusto. Entonces, si alguien fue una delicia para el Padre siempre en la tierra, el Señor Jesucristo, mi Hijo amado, en el cual no dijo me agrado, sino en el cual tengo complacencia. Lo repitió 2 veces, lo dijo en el Jordán y lo dijo también en el monte Tabor. Una vez más, la ley de 2 menciones, en boca de 2 o 3 testigos, era importante. Y allá cuando está transfigurándose el Señor, la gloria, está Moisés, está Elías, están los discípulos viendo todo aquello, viene una voz del cielo y dice: he aquí, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, en el cual tengo complacencia. Dios siempre honró a su Hijo. Quiero decirte algo: hay gente en este caminar, desde la historia bíblica y también después de los cánones bíblicos, hombres y mujeres de Dios que han marcado el corazón de Dios. Hay remanente, hay estirpe que vivió para complacer a Dios. Y esos hombres y mujeres, sin buscarlo necesariamente, provocaron grandes avivamientos, grandes focos de gloria y de poder de Dios, porque simple y sencillamente ellos iban detrás del Señor. Y como ellos iban detrás del Señor, todas las señales y milagros iban detrás de ellos. Estas señales seguirán al que cree. Hay gente, hermano, buscadora de señales. No busque las señales, estas llegarán por sí solas. Las evidencias, cuando estás creyendo, buscando el corazón de Dios. Y la adoración es una de las puertas, creo yo, una de las más extraordinarias puertas para ver manifiesto el poder de Dios. No lo vas a buscar para verlo necesariamente, pero inevitablemente vas a experimentar glorias, poder, maravillas. Tengo un sinnúmero de experiencias que contarte, pero no me las quiero agotar porque tenemos mucho que hablar acerca de los fundamentos. Estoy como en un preámbulo en esta noche, incentivando tu hambre, tu sed, para ser una persona adoradora, alguien que ya no lo busque por lo que él tiene. Te voy a explicar algo así. Hay una diferencia entre alabanza y adoración.
voy a poner así por didáctica. Esto lo aprendí de un amigo hace muchos años y me gustó mucho, una anécdota para ilustrar. La diferencia entre alabanza y adoración va a estar representada en la historia de una mujer que estaba en un edificio, en el piso número 7, con un pañuelo y gritaba auxilio. Se estaba incendiando el edificio. Nadie de los bomberos que habían llegado al pie del edificio quería arriesgarse, pero vino un osado bombero y dijo: yo voy. Y el bombero se arriesgó. Las llamas salían tras la espalda de la mujer, ya un poco inconsciente. El bombero logra poner su escalera, la toma sobre sus hombros y con cuidado comenzó a bajar, rescatando a esa mujer de las llamas. La mete a la ambulancia, se va a la ambulancia al hospital. Detrás de esa ambulancia se va el carro de bomberos. Cuando llegan al hospital, ya terminaba todo ahí, ¿verdad? Que el bombero dejara a la dama, pero él quería asegurarse que la estuvieran atendiendo. Al otro día, el bombero, antes de ir a sus quehaceres de trabajo, pasó por aquel pequeño hospital a ver cómo había seguido la rescatada de las llamas. Y cuando llega, entonces le cuentan que se está recuperando y él dijo: voy a ser paciente. Y sigue llegando otro día y otro día. Y un día de esos, ¿qué cree usted? Apareció con bombones, apareció con un ramo de rosas. El bombero, ya estaba raro el bombero. Oiga esto, por favor. Había frecuentado, había llegado, y cuando la mujer ya está consciente, entonces él entra, se inclina, le da un ligero beso en la mejilla, le dice: te traje esto y también esto, veo que estás bien. Y ella queda así, perdóneme, discúlpeme, ella queda así. Vio que el bombero no solo era su héroe, sino que era hermoso. Tuvo tan cerca al bombero que sintió su aroma, vio el color de sus ojos, tuvo de cerca su presencia. Se va el bombero, sale de la habitación. Estoy ilustrando la diferencia entre alabanza y adoración. Y entonces en el pasillo se encuentra con la familia de la mujer que iba de visita también. Se cruzan, y cuando se cruzan, el bombero sigue a su trabajo y entran los familiares y le dice: allá iba tu héroe, vimos allá, cruzamos con el héroe que te rescató de las llamas. Y ella le dice: ah, no solo es mi héroe, lo tuve cerca, es hermoso, sus ojos, su olor, su presencia. Esa es la adoración. Él te rescató de las llamas del infierno, pero cuando intimas te llegas a enamorar y ya no estás cerca de Él solo por el temor al infierno, sino porque Él es hermoso. Alguien que está entendiendo: Él es hermoso, Él es bello. Te diste cuenta cómo es su presencia, te deleitaste en el Señor. Alguien dice amén. La hermosura del Rey. ¿Sabe por qué hay gente que esto que estoy hablando le parece un idioma en chino, mandarín, lo que sea? Porque no frecuenta a su bombero. A veces nosotros no solamente debemos de alabar por lo que Él ha hecho por nosotros, tenemos que aprender a adorar por lo que Él es. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando llegas a ese nivel es porque maduraste, creciste. Y la iglesia tiene que llegar a ese entendimiento. Mire, para pedir somos muy buenos. Hay gente que dice: mire, hermano, yo le dedico tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedica? 1 hora diaria, hermano. Le doy su tiempo al Señor. ¿Y qué hace en ese tiempo? Mire, yo tengo una lista de peticiones. Pido por mi esposa, mi trabajo, mis hijos, mis finanzas, mi negocio, Esa no fue un tiempo para el Señor. Esa es una receta para Él.
de peticiones. Eso no es adorar, eso estás orando. Eso es otra cosa. La adoración no es para pedir, la adoración es para ofrecer. La adoración no es para exhibirnos, la adoración es para escondernos. La adoración no es para que nos vean, es para que Él se luzca. La adoración, hermano, se trata de Él y no de nosotros. Voy a contar una historia más, solo para ilustrar esto, de la importancia. Yo estaba en una ciudad, en Toluca, hace muchos años, con el equipo salmodiano. Íbamos a ministrar en un auditorio muy lindo y grande. Pero antes de salir del lugar donde estábamos hospedados, estábamos orando, arrodillados, orando. Y el Señor me mostró una visión, y en la visión me habló y me dijo: fíjate en los adoradores. Pero en la visión yo vi mi congregación. No estábamos en este edificio, estábamos en uno más pequeño. Y en la adoración todo el mundo estaba en el cántico nuevo, adorando, 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 adorando. Y entonces, cuando me dice en esa revelación, fíjate en los adoradores, empecé inmediatamente a dirigir mi mirada al altar. Y vi el equipo de alabanza. Muchos de ellos iluminaban, tenían un resplandor que destacaba de otros. Pero cuando vi al pueblo, dentro del pueblo había muchos que brillaban, Entonces como que me acercaron el rostro, como un zoom, me acercaron hacia el rostro de alguien dentro de esa visión. Fíjese todo lo que vi. Y uno que estaba resplandeciendo. Entendí que los adoradores eran los que resplandecían, pues entiendan. Entonces, cuando me acercaron el rostro de aquella persona, yo dije: pero este es fulano de tal, si este es un desafinado, dije yo, ¿verdad? Porque yo sabía que aquel desentonaba. Y entonces allí me explicó el Señor que necesariamente adoración no tiene que ver nada con notas musicales, con armonías y sonidos y afinación técnica. Tiene que ver con afinación del Espíritu, con el Espíritu de Dios. Entonces puede ser que alguien no cante, no toque ningún instrumento, pero está en armonía y en espíritu, porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por supuesto, para presidir con la excelencia que hace el equipo acá, se requiere ser entendido, porque vamos a presidir, a dirigir, adoradores entendidos para dirigir a otros. Pero poniendo un poquito más de fundamento acerca de la adoración, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar. Entonces, en esta serie le vamos a echar una mirada a lo que ocurría ahí en ese tabernáculo, en esa tienda, en esa habitación temporal. Vamos a ver qué hizo David, qué cosas puso en función. Pero quiero decirte que vamos a empezar a estudiar desde lo medular a lo general. Vamos a venir estudiando desde el diseño del lugar santísimo hasta lo que ocurría en el atrio, por decir algo. Vamos a enfocarnos de lo más importante en Éxodo capítulo número 25. Si podemos poner esa gráfica de la palabra. Éxodo 25, versículo 9 y 10. Dice Éxodo 25: el Señor le da instrucciones a Moisés de hacer los muebles del tabernáculo. Pero cuando comienza, le dice en el verso 9: conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo. Eso es solo para tomar una ilustración. No se va a confundir con lo que estoy hablando del tabernáculo de David. Ese es el tabernáculo de David, pero esto que está aquí es el tabernáculo de Moisés. Lo quiero traer como un principio, que Dios siempre comienza de lo más importante a lo menos importante. Tu espíritu es más importante que tu cuerpo. Primero, el Señor, cuando entró a tu vida, te vivificó en el espíritu. Luego empieza una regeneración de tu alma, y de último a haber una transformación de nuestro cuerpo. ¿Alguien dice amén? Pero entonces dice el Señor en Éxodo 25:9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces diga conmigo, por favor, hay un diseño. Ahora vea el orden del diseño, orden de prioridades, órdenes de lo que Dios puso. Versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos, y da ahí detalles. ¿Por qué no empezó con el primer mueble del atrio, que era el altar del sacrificio? Porque Él comienza siempre por lo medular. Empezó por el mueble del lugar santísimo. Ya estudiamos hasta la saciedad que el arca es un tipo, es una sombra de la misma presencia de Dios. Si algo Dios nos enfatiza, es la prioridad de su persona. Si algo el Señor enfatiza, es la importancia de Él. Y entonces empieza de adentro hacia afuera. Por eso tengo un tema que se llama la adoración del lugar santísimo. No me va a dar tiempo compartirlo, por eso no se lo voy a perder los miércoles. Y vamos a tocar algunas espigas de cuando en cuando los domingos, pero quiera Dios que ustedes sean esa estirpe, que Dios levante adoradores en espíritu y en verdad, porque las glorias que vamos a ver van a ser sin precedentes, amado. La presencia de Dios se seguirá manifestando de una manera gloriosa, mis hermanos allá en casa. ¿Qué era lo que tenía David en su tabernáculo? El único mueble, ¿cuál era? El arca. Se llevó el arca, se llevó lo más preciado del lugar santísimo. Entonces se llevó la prioridad. Solo lea conmigo Hechos capítulo número 13, primeros versos. Hechos y no palabras, capítulo número 13. Dice: entonces, versículo 1, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Pero creo que le preste atención al versículo 2. Y al versículo 2, que dice: ministrando estos, ¿a quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? Ministrando estos. Ahí habían profetas, habían maestros. Después llegaron a ser algunos de ellos no solo misioneros, llegaron a ser apóstoles, como Saulo, Pablo. Entonces, oiga esto: esta gente le revelaron la prioridad. No se trata solo de ministrar de Dios a la gente. Tenemos que enseñarle a la gente a ministrar al Señor en primer lugar, porque ellos, si querían experiencias espirituales sobrenaturales, gloriosas, guianza del Espíritu, tenían que aprender a ministrar. La palabra ministrar se traduce servir. Y óigame bien, en este sentido, la adoración realmente no es un servicio como un servicio tal, pues cualquier servicio es digno y es honroso. Pero la adoración es un verdadero lugar de distinción, porque te toca el privilegio de estar delante del Señor. Por eso no te puedes perder los tiempos de alabanza y adoración. Quítese de la mente: ahorita está la alabanza y la oración, voy a llegar al tiempo de la palabra. Te perdiste del hábitat de Dios.
estoy dando a entender. Porque era la oportunidad de aprender a ministrar al Señor. No ministrar del Señor al pueblo, sino ministrar como adorador, como ministro de Dios y pueblo, ministrar al Señor. Entonces la prioridad, ministrando estos al Señor. Y eso se trata de darle el lugar que le pertenece al Señor. Se trata de que todo gire alrededor del arca de su presencia. Se trata de reenfocar a todo mundo que lo importante en el culto es la presencia de Dios. Y por lo tanto tenemos que ser entendidos. Por mucho que seamos siervos de cualquier ministerio o rango, tenemos todos la responsabilidad de aprender a ministrar al Señor, de darle la atención personalizada, conforme a su gusto y no conforme a nuestro deseo, sino al gusto de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo? Solo dejo ese incentivo más. Pon el texto, por favor. Y dice entonces: ministrando estos al Señor, ¿qué ocurrió? Ayunando. Diga, hay que ayunar. Todas esas acciones, la adoración, el ayuno, propician una vida sensible, espiritual. Ayunaban. Tenemos que aprender a ayunar, hermano, porque eso provoca también una sensibilidad. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Miren lo que pasó, por favor. Alguien habló. ¿Cuántos quieren que les hable la presencia del Señor? Haga esta fórmula una realidad. Dijo el Espíritu Santo: hay gente buscando que Dios me hable, que Dios me hable y no ora. Que Dios me hable, que Dios me hable y es un carnal de 7 suelas. Que Dios me hable y no ayuna. ¿Alguien está entendiendo? Ministrando estos al Señor en ayuno, entonces el Espíritu Santo habló. Por eso cuando estamos en los tiempos del culto vas a entender muchas cosas. Cuando estamos en el culto, no vaya a pensar que culto es venir aquí y voy a ir al culto. No. Usted viene aquí a ofrecer culto, es lo correcto. Porque culto es homenaje y pleitesía a una deidad, en este caso a nuestro Dios. Entonces venimos a ofrecer culto. En el culto entra adoración, reconocimiento, entrega, humillación. Pero dice: ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les hable? En el culto, cuando estamos adorando, se ha dado cuenta que llega un momento de, voy a usar una frase, una máxima, un clímax de entrega, de cántico, de adoración. Estamos ministrando y de repente, así dice el Señor, se activan los dones del Espíritu, pero hay que aprender a ministrarlo. Hay gente que quiere carismas que exploten, que fluya, pero no le hacen la atmósfera donde Él habita. ¿Aló? El otro versículo, por favor. El siguiente. Entonces, habiendo ayunado, y agregan otra sección espiritual, y orado, otra más, les impusieron las manos y los despidieron. Y la siguiente: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Ok. Entonces, si usted ve acá, hay una intervención maravillosa, una manifestación. Quiero que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Yo solo llévate eso. Señor, yo quiero ser de esa estirpe, la estirpe que tú buscas, adoradores en espíritu y en verdad.